Leemos el pasaje bíblico de Lucas capítulo 21, los primeros versículos, donde nos dice la Biblia: levantando los ojos, se refiere a Jesús de Nazaret, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Tenemos que tomar algunas lecciones importantes sobre la ofrenda de la viuda y la lección que Jesús le da aquí a sus discípulos. El pasaje está narrado tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Marcos. En Lucas está en capítulo 21, versículos 1 al 4, y en Marcos está en el capítulo 12, versículos 41 al 44. Y nos dan los dos grandes lecciones a partir de la enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos. Primero que nada, notamos aquí la observación de Jesús. El texto dice que Jesús vio a los que echaban ofrendas. Dice que veía a los ricos que echaban todas sus ofrendas. Y dice que vio también a una viuda muy pobre que también echó en el arca de las ofrendas 2 blancas. La observación llevó a la declaración de Jesús. Y la declaración de Jesús a sus discípulos fue: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Después viene la argumentación de Jesús. Y Jesús se basa para su argumentación en el aspecto de la cantidad, en primer lugar, pero después en el aspecto de lo proporcional de la cantidad. Dice: todos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, dice el texto, echó todo el sustento que tenía. Marcos añade, el evangelista Marcos, dice la posición de Jesús, que estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Es decir, Jesús estaba allí en ese momento y le llamaron la atención las acciones de los ofrendadores, sus actitudes, y le llamó mucho la atención de la viuda. Marcos dice otra especificación de las cantidades de los ofrendadores. Marcos añade el concepto del pueblo echaba dinero en el arca. Y luego se va Marcos a otro nivel y dice: muchos ricos echaban mucho, para hablar de cantidades ya muy fuertes que traía la gente adinerada. Y luego Marcos hace un señalamiento especial y decir que la viuda pobre echó 2 blancas, y luego da una explicación y dice, o sea, un cuadrante, que era una cantidad muy mínima, una cantidad que nadie podía apreciar, pero que es lo que en ese momento la viuda ofrendó al Señor. Marcos también añade el asunto de que Jesús llamó a los discípulos para darles esta lección. Es decir, parece que los discípulos también habían visto la ofrenda que les dio, que dio la mujer ahí en el templo, y entonces Jesús llama a los discípulos: acérquense, les voy a dar una lección importante. Y entonces Jesús les da la lección de la viuda pobre. Esta viuda pobre echó más que todos. Entonces, aquí el análisis de la declaración, la enseñanza, la argumentación de Jesús nos permite conocer algunos aspectos importantes que dieron relevancia a la mujer y a su ofrenda. En primer lugar, notamos la condición de la mujer. El texto nos dice que era una viuda, pero aparte añade que era una viuda pobre, porque había viudas ricas y había viudas también de clase social media. Había unas viudas que estaban en una condición de pobreza, pero esta estaba en una condición de máxima pobreza, porque el texto dice que estas 2 blancas era todo lo que tenía para su sustento. Así que nos habla de una mujer viuda
en desventaja ya. Luego nos dice que la viuda era pobre, pero luego su ofrenda y el hecho de que diga que era todo su sustento, era todo lo que tenía, nos habla de una viuda en extrema pobreza en Israel. El texto remarca, después de hablarnos de su condición, en su acción. Esta viuda es muy pobre, tiene un poco de dinero. Se supone que si tienes pobreza y te cae algo de dinero, aunque sea poco, te aferras a él, pero esta mujer tuvo la acción de echar el dinero en el arca de las ofrendas. Y su acción fue una acción muy radical, porque dice que echó todo su sustento, todo lo que tenía. Utilizan los evangelistas esta declaración de sus totales. Nos habla el texto también del sacrificio que hizo esta viuda para ofrendar. Y entonces nos dice que tenía poco, pero dice lo echó todo. Y hace una comparación con lo que echaba el pueblo como ofrenda y lo que echaban los ricos como mucha cantidad, pero Jesús hace la diferencia porque para ellos no era un sacrificio y para la viuda sí lo fue, porque ellos tenían de sobra esas cantidades que echaban, es decir, ellos estaban siendo muy generosos. No está Jesús menospreciando la ofrenda de los ricos, más bien está poniendo en un nivel superlativo la ofrenda de la viuda pobre. Y a partir de ahí entonces Jesús nos lleva a la idea del ejemplo, que es uno de los modelos y los métodos más socorridos de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Animarnos a nosotros a través del ejemplo. Y aquí anima a los varones, a sus 11 o 12 discípulos que estaban ahí con él en ese momento, los anima a través del ejemplo de esa viuda pobre. Los anima primero porque ellos son servidores de Dios, ellos tienen un ministerio que desarrollar. Ellos están a punto de pasar por la etapa de la pasión de Cristo, la crisis después de la resurrección, y tienen que comenzar en pocos días, ya quizá menos de 2 meses, ellos tienen que comenzar ya a naufragar, a vivir ese periodo crítico antes de que venga el Pentecostés y se arranque su ministerio ya poderosamente. Y Jesús entonces busca los mejores momentos, las mejores situaciones y los mejores ejemplos para alentarlos a cumplir con su llamado, a cumplir con su devoción, a cumplir con su vocación delante de Dios. Y entonces Jesús lo que hace es preconizar y levantar este ejemplo de la viuda, que es para nosotros un ejemplo en todos los sentidos de cómo nosotros debemos honrar a Dios con todo el corazón, con todos los recursos que tenemos, con todo lo que somos. La viuda entonces nos da ejemplo primero en cuanto a adoración, porque es una mujer que está allí para adorar y adora con todo lo que tiene. Es una mujer que no tiene reservas para acercarse al altar de Dios, al arca de las ofrendas, a presentarse delante de Dios y decirle: aquí está mi vida, esto es todo lo que tengo y te lo doy con todo mi corazón. Te doy el producto de mi sacrificio. No se sabe cómo obtuvo esa viuda esas 2 blancas, si a lo mejor alguien le dio alguna limosna, alguien por compasión se las compartió, o era todo lo que tenía después de haber gastado lo que ella ya había utilizado, y esto era el último recurso que Jesús dice que lo iba a usar para su sustento, para su alimento. Pero esta mujer, cuando está delante de Dios, a ella lo que le interesa es adorar a Dios con todo lo que es y con todo lo que tiene. Nos motiva a ser adoradores con todas nuestras capacidades, con todos nuestros recursos. Nos motiva a ser hombres dedicados al Señor con todo el corazón y el alma y el espíritu, a no tener reservas para adorar a Dios. Es como decirle Cristo a los discípulos: así es como ustedes tienen que presentarse delante de Dios. Este es el modelo que ustedes tienen que seguir. Esta es la adoración que impacta el corazón de Dios. Es la adoración que a mí me llama la atención y es lo que yo quiero que ustedes vean ahora. Y nos motiva en estos tiempos de situaciones difíciles, de crisis, de pandemia. Nosotros no podemos dejar de adorar a Dios. Con las capacidades que tenemos, las competencias, los recursos, todo lo que somos y todo lo que tenemos, hay que entregarlo al Señor con todo el corazón.
pero también en el aspecto sacrificial, porque es una adoradora de otro nivel. Es decir, los que están ahí también están adorando. Dice que lo echaban en las ofrendas de Dios. El rico está dándole gloria a Dios y está diciendo, aquí está mi colaboración para la casa de Dios y también tengo ofrendas para darle a los necesitados. Está adorando. Dice Marcos que el pueblo entero estaba adorando, aunque sobresalían las ofrendas de los ricos. Para la gente era muy impresionante ver a un rico llegar con costales de dinero, monedas de oro y de plata, y vaciarlas y decir, aquí está. Y era muy impresionante y la gente decía, qué generoso, qué especial, qué liberal es esta persona para adorar y para entregar. Cómo le importa la casa de Dios y cómo le importan sus hermanos pobres de Jerusalén. Pero Jesús sí estaba observándolos a ellos. Por eso les digo que no estaba menospreciando la ofrenda de ellos. Pero a Jesús lo que le llama la atención, lo que detona la lección y lo que él levanta como un ejemplo es el aspecto sacrificial en el servicio a Dios. A veces cuesta más servir a Dios. A veces la adoración, el servicio, el cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado requiere algo más de esfuerzo, una lucha mayor, un sacrificio. Se convierte a veces en una prueba, lo hago, no lo hago. A veces tenemos excusas para no hacerlo. Pero nosotros tenemos que ser sacrificiales, tenemos que buscar la forma de cumplir con Dios, de entregarnos a Dios, de dar el plus, de ir más allá de donde estamos acostumbrados. Porque a Dios le llama mucho la atención, como lo demuestra Cristo aquí, el hecho del sacrificio de esta mujer. Dice Jesús, se sacrificó y se privó de algo por adorar. Los demás dieron lo que les sobra. Pero ella se privó de su sustento, se abstuvo de algo para adorar. Es un nivel de adoración más especial, más profundo, más glorioso. Podemos por inferencia también deducir que esta mujer nos da una lección y un ejemplo de amor, porque su ofrenda, su adoración y su sacrificio muestran un amor especial que ella tenía, primero por Dios, porque cuando se pone la ofrenda en el arca de Dios es porque uno quiere honrar a Dios, y esa honra que uno tiene es porque ama a Dios, como dice el Antiguo Testamento, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y cuando dice con todo tu corazón y con toda tu alma, se refiere a una cuestión que tiene que ver con el ser, con los sentimientos, con las emociones, con la capacidad de amar. Pero cuando dice las fuerzas, se refiere al esfuerzo y al resultado de ese esfuerzo, que puede referirse también a los recursos económicos que nosotros tenemos. Así que la mujer, cuando va a adorar, ama a Dios. ¿En qué nivel ama a Dios y en qué nivel muestra ese amor que tiene a Dios? En el nivel de que ella dice, primero la gloria de Dios que comer yo. Primero la honra del Señor que mi propio sustento. Y esto es algo muy especial. Por eso Jesús le dice a los hombres que están con él, vengan, yo quiero que ustedes lleguen a este nivel de entrega y de amor a Dios, que los haga sacrificarse por él. Ese es el espíritu de la enseñanza de Jesús. Esa es la vida que Jesús modeló, pero ahora Jesús se los pone más accesibles todavía con el ejemplo de la viuda. No solamente el amor a Dios, pero también es increíble aquí el amor que la viuda tiene para su prójimo, porque las ofrendas que se están dando en este momento no solamente son ofrendas para el sustento del ministerio y para el mantenimiento del templo, pero también eran parte de las ofrendas que se utilizaban para ayuda al prójimo, para dar limosnas, para manifestar la bendición de Dios que abundaba en el templo y de ahí sustentar a personas que estuvieran en necesidad. Así que no solamente era una ofrenda, sino también era de alguna manera una limosna. Pero aquí nosotros vemos, es normal ver a un rico, si tiene dinero y si es generoso, dar una ofrenda. Pero si nosotros vemos a un pobre dar una ofrenda, entonces se magnifica todavía más el hecho.
Pero si vemos a una persona en esta condición casi misérrima dar una ofrenda, entonces estamos hablando de algo muy especial. Esta mujer de su sustento está diciendo, voy a dar para que si otro tiene necesidad más que yo, que el que reciba. Esta mujer piensa verticalmente hacia arriba en su amor a Dios y piensa también horizontalmente a sus semejantes. La generosidad no tiene que ver con el poder adquisitivo. Hay gente que es rica y no es generosa. Hay gente rica también generosa, pero hay gente pobre muy generosa. Y en este caso, esta mujer es un ejemplo de ese amor que se debe mostrar en la generosidad hacia los demás. Pero algo a lo que quiero llamar la atención, sobre todo en este momento, es la cuestión de la actitud que tuvo esta mujer viuda, pobre, necesitada, ofrendadora, generosa, liberal, que impactó el corazón de Cristo, que atrajo su mirada, que atrajo su atención, que la convirtió en un modelo para los discípulos, y es la actitud de la viuda pobre. Porque no es lo mismo ofrendar como lo hacemos nosotros muchas veces, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No es lo mismo ofrendar y meter la mano al arca de las ofrendas y sin que nadie te vea dejarlo en el fondo. No es lo mismo eso a lo que está haciendo ella, porque en este momento las ofrendas se echan, se arrojan, de alguna manera es lo que está diciendo el texto, que enfatiza mucho. Echaba el pueblo, echaban los ricos, echó la viuda, pero la gente está viendo las cantidades. Y generalmente, pues si uno pasa a ofrendar y después viene otro detrás, pues están midiéndose las ofrendas. Pero en este caso están los ricos ofrendando. Y los ricos traían costales de dinero y los empezaban a vaciar, y sonaba la ofrenda con las monedas de oro y de plata que empezaban a golpear el fondo, y entonces se empezaban a llenar y hacían un ruido bruto ahí, pesado. Y la gente estaba, wow, qué especial, qué generosidad. Y entonces ve a otro que viene detrás y trae también su montón de ofrendas, y la gente impactada. Y entonces en ese momento pasa la viuda y arroja dos blancas, dos moneditas simples que nosotros aquí compararíamos con algo que no completas casi nada. Y cuando ella las avienta ahí en la ofrenda, el ruido que hacen es mínimo, pero la atención de la gente no se atrae como en los otros casos, pero la casualidad aquí, lo especial, la circunstancia gloriosa, es que atrae la mirada de Jesús y impacta el corazón de Cristo. Y a mí me llama la atención la actitud de la viuda. Muchos de nosotros como hombres a veces vemos que otros hacen grandes esfuerzos y nos desanima. Oímos un gran predicador y decimos, no hombre, ¿cuándo voy a predicar como él? Oímos un gran maestro y decimos, no, pues yo, ¿para qué lo hago si no le llego? Oímos un gran cantante, un gran músico, y entonces bajamos la voz y nos agüitamos. Si alguien pasa a dar una ofrenda generosa, un billetudo, un rico pasa con una ofrenda pesada, nosotros nos da vergüenza ponerle la ofrenda y lo hacemos con una actitud así como si nosotros mismos nos aminoráramos a nosotros. Pero la viuda no, la viuda, ella no va pensando quién dio antes, cuánto dio. Ella dice, yo voy a adorar a Dios con todo lo que tenga. Y abre cancha allí, va pasando, llega con su ofrenda y se va a su lugar con toda dignidad. Y esto me habla a mí de la seguridad de la mujer, de a lo que iba, del enfoque que tenía. Ella no estaba enfocada en los que estaban observando, estaba enfocada en su adoración a Dios. Y por eso la mirada de Cristo se clava y por eso la convierte en un ejemplo. No es tiempo de estarnos comparando de quién hace bien las cosas, quién las hace mejor. Claro, hay que aprender de todos la excelencia, pero cada uno de nosotros en nuestra capacidad, en nuestros recursos, conforme a la medida del don que Dios nos ha dado, hay que servirlo con todo el corazón, hay que ponerle todas las ganas, no hay que desanimarnos por nada, que nada nos haga desconcentrarnos y desenfocarnos de nuestra adoración y de nuestro amor a Dios y de nuestro servicio ministerial en la familia, en la iglesia.
Hay que seguir trabajando, hay que seguir diezmando, hay que seguir ofrendando, hay que seguir evangelizando, hay que buscar formas de servir a Dios de cualquier manera con lo que Dios nos ha dado. No es tiempo nosotros de estar y de caer en desaliento. Es tiempo de levantarnos y tenemos aquí grandes modelos y el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, vengan, vean lo que hizo esta viuda. Y ustedes, yo quiero que lo hagan de esa manera. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas, que el Señor bendiga poderosamente sus familias y que el Señor levante grandemente sus ministerios y los haga primero adoradores en espíritu y en verdad, llenos de amor por Dios, amor por el prójimo, sacrificiales, que pongan todo lo que tienen al servicio de Dios y que lo honren de esa manera y que sean un ejemplo, porque los que vienen detrás de nosotros tienen que tomar un modelo para seguir adelante, pase lo que pase y venga lo que venga, sirviendo al Señor. Oramos que Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús, que la mano de Dios sea sobre ustedes y sobre sus familias y sobre sus congregaciones y que Dios los levante para bendecir a sus vidas, a sus familias, a sus iglesias y a sus comunidades en todas partes. Dios los bendiga.